Según las estadísticas, cada día, un 1% de la población mundial come en un local de la empresa McDonald's. Los famosos arcos dorados son el símbolo del capitalismo y el sueño americano. Pero si les preguntan quién fundó este imperio, la mayoría dirá, Ray Kroc, o no sabrían responder a esta pregunta. La cruda verdad detrás de la historia del restaurante McDonald's, la increíble narración de película en la que un personaje llamado Ray Kroc se atribuyó a haber sido el fundador de McDonald's, borrando de la historia a los verdaderos creadores. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por el éxito? Para Ray Kroc, la respuesta fue simple, todo. Se adueñó de una idea ajena, manipuló a los dos únicos hombres que confiaron en él cuando no era nadie, y les arrebató una fortuna que hoy valdría más de $100 millones al año. Esta es la historia de cómo la persistencia, sin ética, levantó el imperio de comida rápida más grande del planeta. Prepárate para conocer la verdadera historia detrás del éxito de McDonald's, no te pierdas este video. Para muchas personas llegar a los 50 años representa haber conseguido muchos logros en la vida, pero los obstáculos y adversidades son cosas que a veces son difíciles de superar y que hacen que muchas personas no logren sus propósitos de vida cuando llegan a esta edad. Un ejemplo de ello es el personaje de esta historia, el señor Ray Kroc. Antes de ser una figura conocida, Ray Kroc tuvo muchos trabajos en su vida. Durante un tiempo se dedicó a tocar el piano en restaurantes y bares y durante otra etapa de su vida estuvo vendiendo vasos de papel por $35 a la semana. Ray Kroc no era un joven ambicioso, sino un vendedor de 52 años agotado y endeudado que se ganaba la vida viajando por todo el territorio de Estados Unidos vendiendo batidoras para malteadas a restaurantes que siempre le decían que no. En este punto puede que te estés haciendo la siguiente pregunta: ¿por qué un hombre como Ray Kroc, que fue capaz de levantar un imperio tan gigante como el de McDonald's, no era capaz de cerrar muchas ventas de un producto tan sencillo como lo eran las batidoras para malteadas? Para entender aún mejor la razón de los fracasos de Kroc, es necesario afirmar que el producto de las batidoras para malteadas en sí no era un mal producto. Lo que sucedía era que durante los años 40 y 50, la mayoría de los restaurantes eran pequeños y familiares, y no les interesaba comprar máquinas para hacer muchas malteadas al mismo tiempo. En esa época, la gente empezaba a comer más fuera de casa, pero los negocios aún no buscaban rapidez ni eficiencia en la cocina. Como su producto estaba pensado para lugares con muchos clientes y un ritmo rápido de trabajo, era difícil convencer a los dueños de que lo necesitaran. Viviendo del día a día y con el desánimo que le generaba su humilde trabajo, Ray Kroc pasaba las noches en cuartos de hotel baratos, soñando con que pronto le llegaría su suerte. Su mantra, la única cosa que lo mantenía a flote, era: la clave del éxito es la persistencia, no el talento ni la inteligencia. Este lema definiría cada una de sus acciones. Perseverando ante cada adversidad que se le presentaba en su vida, en una tarde de 1954, uno de sus allegados le comunicó que en un restaurante en San Bernardino se necesitaban 6 batidoras para malteadas. En aquel momento Ray se sorprendió, ya que era un pedido bastante inusual. Los pocos restaurantes que le compraban con mucha insistencia, Ray solo lograba venderles una batidora, así que tenía muchos argumentos para pensar que aquella solicitud quizás podía ser una broma o una equivocación. Antes de dirigirse hacia aquel misterioso restaurante, Ray decidió asegurarse de que le confirmaran el pedido, por lo que procedió a llamar a los dueños del restaurante para así aclarar sus dudas. Del otro lado de la línea, contestó Maurice McDonald's, y para la sorpresa de Ray, el dueño de aquel restaurante le confirmó de que el pedido ya no era de 6 batidoras sino de 8 y que se necesitaban con mucha urgencia. Ray no podía creer lo que acababa de escuchar y desde ese día la curiosidad de conocer aquel misterioso restaurante creció. Intrigado, Kroc cruzó el país para ver esta anomalía con sus propios ojos. Lo que encontró no era un restaurante, sino una obra maestra de la automatización. Cuando Kroc llegó a aquel curioso restaurante, se encontró con una larga fila, la cual ya anticipaba la calidad de la comida que allí se servía, pero a su vez le preocupó un poco el hecho de pensar en lo que tardaría en llegar hasta el lugar donde se encargaban las órdenes. Pero alguien que se encontraba detrás suyo, le comentó que no se preocupara, puesto que el servicio era demasiado rápido y que pronto estaría recibiendo su orden. Al llegar al mostrador, Kroc se acercó, pidió una hamburguesa, papas fritas y una malteada. En menos de un minuto, tenía su comida en las manos, sin platos, sin cubiertos, sin demoras, todo envuelto, caliente y listo para comer.
Mientras saboreaba la hamburguesa, observaba la coreografía detrás del mostrador. Los empleados se movían como en una línea de montaje, cada uno con una tarea específica, todo cronometrado al segundo. Fascinado, pidió hablar con los dueños. Así conoció a Dick y Mac McDonald, dos hermanos que habían reinventado la forma de servir comida. Sin dudarlo, Ray invitó a los hermanos a un restaurante para que le comentaran más detalles de aquel sorprendente negocio. Ellos le dijeron a Ray que antes de fundar McDonald's, probaron suerte con varios negocios que no tuvieron éxito. Su primer intento fue en el año 1937, cuando compraron un pequeño carrito de perros calientes en Monrovia, California, con la esperanza de aprovechar la afluencia de público en una pista de carrera cercana. Aunque al principio lograron algunas ventas, el negocio se vino abajo cuando terminó la temporada de carreras y los clientes desaparecieron. Luego intentaron abrir un puesto más grande en otro sitio, pero enfrentaron dificultades para conseguir financiamiento. Para 1940, con la experiencia que habían adquirido con sus dos negocios fallidos, los hermanos McDonald's empezaron a analizar que podían mejorar para abrir un nuevo negocio de comidas. En aquella época, los McDonald's tenían un restaurante tipo Raven en San Bernardino, California. Era como muchos otros, camareras en patines, menú extenso, tiempos de espera largos. Pero ellos querían algo diferente. Observaban que los clientes más jóvenes buscaban rapidez, precios bajos y comida consistente. Así que en 1948 tomaron una decisión radical. Cerraron el restaurante por 3 meses y lo rediseñaron desde cero. Durante los meses que permaneció el restaurante cerrado, los McDonald's reflexionaron sobre los problemas comunes de los puestos de comidas de aquel tiempo y se inspiraron y tomaron como ejemplo el modelo productivo que hizo ganar mucho dinero a Henry Ford. El sistema de Ford se basaba en tener muchos empleados en las líneas de montaje y que cada trabajador debía realizar una función específica, lo que le permitía producir más coches y a un menor costo. Pero aquí, la pregunta era, ¿cómo se podía implementar aquel sistema en un negocio de comidas rápidas? Luego de muchas pruebas internas, los McDonald's decidieron abrir de nuevo el restaurante con los ajustes implementados. Primero que todo, dejaron de vender perros calientes, el menú se había reducido a lo esencial, hamburguesas, papas fritas, malteadas y refrescos. Aunque tuvieron muchas dudas sobre esta decisión, este cambio hizo de que la comida se sirviera con mucha rapidez, pero inicialmente se cuestionaron si la reducción del menú iba a hacer que los clientes se aburrieran de comer siempre lo mismo. Pero lo más revolucionario de los cambios no fue el menú, sino la cocina. La transformaron en una especie de línea de montaje, donde cada empleado tenía una tarea específica, uno cocinaba la carne, otro armaba la hamburguesa, otro envolvía y otro servía. Todo estaba cronometrado, medido y optimizado. Con este nuevo restaurante, los hermanos podían entregar un pedido en cuestión de minutos. Todo el esfuerzo realizado y las horas de ensayo de aquel sistema habían valido la pena. Este restaurante era la producción en serie aplicada a la comida rápida. Kroc quedó impresionado con todas las anécdotas de los hermanos McDonald's y sobre todo con aquel innovador restaurante. Días después, los McDonald's invitaron a Ra a conocer por dentro el restaurante. En aquel lugar todo parecía una coreografía perfecta en la que cada empleado se veía enfocado en su labor. Las largas filas de gente y los niños corriendo hacían de aquel lugar un sitio agradable para personas de todas las edades. Desde ese momento Ray Kroc ya no volvió a ser el mismo, no pensaba en otra cosa que no fuera McDonald's y pocos días después, les hizo una propuesta a los fundadores de la marca. Ray les propuso a los McDonald's que le permitieran hacer franquicias del restaurante, pero Dick McDonald se opuso rotundamente. Dick era alguien que trabajaba de manera paciente y esperando crecimientos moderados, su opinión era de que si se abrían más restaurantes, se podía perder la esencia de la marca ya que la calidad bajaría si ellos no estaban a cargo del sistema. Kroc era un visionario e intentó convencer a los hermanos de que le firmaran un contrato con el cual él podía abrir más franquicias a cambio de una comisión, pero inicialmente los hermanos se oponían ya que no veían más allá del restaurante y consideraban que delegar tareas a otros sin una supervisión cercana era algo arriesgado. Esta diferencia de pensamiento fue el primero de los desafíos que tuvo Ray Kroc. Esa noche antes de dormir, mientras cenaba con su esposa Ethel, soltó la idea, ¿y si convierto ese restaurante en una cadena? Podríamos tener McDonald's en cada ciudad del país. Ethel lo miró con cautela. Ya había visto reembarcarse en negocios que no funcionaban.
¿Y qué te hace pensar que esta vez será diferente?, preguntó. Ray, con los ojos encendidos, respondió, porque esta vez no vendo una máquina. Vendo un sistema. Vendo velocidad, limpieza y eficiencia. Vendo confianza. Para aquella época Ray ya había acumulado muchos fracasos en materia de negocios en su vida, por lo que la posición de su esposa era más que entendible, pero a él no se le quitaba la idea y tenía algo en su interior que le decía que este proyecto iba a funcionar. La cuestión aquí era, ¿cómo convencer a los hermanos McDonald's de que aceptaran su propuesta? ¿Quién iba a confiar en un vendedor de batidoras para malteadas? Ray Kroc no se dejó llevar por su humilde realidad y diseñó un argumento de ventas para que los McDonald's no dudaran en aceptar. Durante una de sus charlas Ray observó que en la oficina de los hermanos McDonald's había un cuadro con la foto de un restaurante. Al preguntarle a Mac y a Dick por el significado de esta fotografía, ellos le comentaron a Ray que se trataba de un viejo local de McDonald's que estaba ubicado en Phoenix, el cual tuvieron que dejar porque no tuvieron éxito al delegarlo con otras personas. En aquel cuadro, Ray vio algo que le llamó poderosamente la atención, eran dos arcos dorados en el diseño del restaurante. Días después Ray decidió viajar hasta aquel lugar y se sorprendió mucho con aquella obra arquitectónica. Al llegar a casa le comenta su descubrimiento a su esposa Ethel, quien tenía una visión de los negocios un poco más conservadora. Ray le afirma que aquel restaurante tiene un modelo productivo similar al de Henry Ford y que solo se necesitaba darle un poco de visibilidad a la marca, pero su esposa no comparte su visión y le dice que debe conformarse con el trabajo que tiene. Al día siguiente, Ray se reunió con los hermanos McDonald's para hacerles una nueva propuesta, esta vez con un nuevo argumento de venta que les haría replantearse su posición escéptica. Kroc les comentó a los hermanos McDonald's que durante sus recorridos en coche mientras buscaba clientes para sus batidoras, en todos los pueblos que visitaba siempre había dos sitios comunes, los cuales eran una iglesia y una comisaría de policía. Ray les vendió a los McDonald's la idea de que esos arcos dorados en el local podían ayudar a McDonald's a convertirse en un símbolo nacional y les propuso de nuevo hacer franquicias de la marca. Después de escuchar la motivación de Ray y el entusiasmo que le puso a su discurso, los hermanos por primera vez empezaron a creer que el sueño de hacer más puntos de McDonald's era posible. Finalmente, decidieron aceptar la propuesta de Ray, pero le hicieron a Kroc firmar un acuerdo con dos condiciones que eran sagradas para ellos. Estas eran que, no podía hacer ningún cambio sin su aprobación y debía mantener los estándares de calidad de la marca. Con el acuerdo cerrado con los McDonald's, finalmente Ray había cumplido con su propósito, pero todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Si bien Ray tenía mucha motivación, hacer crecer la marca no era una tarea fácil. Necesitaba de dinero y de contactos estratégicos, pero estas eran dos herramientas de las que no disponía en ese momento. Pero Ray no se desmotivó por las cosas que le faltaban y se puso en marcha con su plan de expansión. A partir del momento en que llegó al acuerdo con los McDonald's, Ray no fue el mismo y empezó a ser una persona poco ética. Pero ya te enterarás más adelante de lo que pasó. Ray visitó muchos bancos, en los cuales solicitaba dinero para llevar a cabo su misión, pero en ninguno conseguía una respuesta positiva a sus solicitudes. Su reputación financiera no le permitía que los banqueros le prestaran dinero, ya que no era alguien conocido y además acumulaba un registro crediticio negativo por sus deudas. Ante la negativa de los banqueros, Ray Kroc tomó una decisión arriesgada. Sin consultarlo del todo con su esposa Ethel, hipotecó su casa. La vivienda que compartían, el símbolo de estabilidad familiar, se convirtió en la apuesta por un sueño. Cuando Ethel se enteró, no lo tomó bien. Para ella, era otra locura más de Ray, otro salto sin red. Pero él estaba convencido, si no lo hago ahora, alguien más lo hará. Y yo no pienso quedarme viendo. Con ese dinero, Kroc abrió su primera franquicia de McDonald's en Des Plaines, Illinois, en 1955. El local era modesto, pero seguía al pie de la letra el sistema de los hermanos McDonald: menú reducido, cocina eficiente, servicio rápido. Ray incluso instaló una vitrina para mostrar la limpieza de la cocina, algo revolucionario en ese momento. Una vez abierto ese primer local en Illinois, las diferencias con los hermanos McDonald's empezaron a aparecer. Ray era un tipo ambicioso que priorizaba el dinero rápido y los McDonald's eran conservadores.
Ellos consideraban que el dinero era consecuencia del trabajo duro y que no se debía colocar como prioridad en un negocio y mucho menos saltarse principios éticos o aceptar cualquier acuerdo con tal de ganar dinero. En cierta ocasión Ra propuso hacer modificaciones en los planos de la siguiente franquicia y los hermanos se opusieron. Otra idea que tuvo fue negociar un patrocinio con Coca-Cola para recibir dinero y a cambio colocar a la marca dentro del menú del restaurante y una vez más los hermanos se opusieron. En este punto existía una clara diferencia de pensamiento entre los tres protagonistas de la marca, pero Ra seguía convencido de que podía poner la situación a su favor y se empezó a mover. Kroc estuvo durante un tiempo visitando restaurantes y sitios exclusivos en donde le ofrecía a mucha gente de clase alta la oportunidad de crear franquicias con el negocio de las hamburguesas. Con la notable capacidad y el poder de convencimiento que tenía, consiguió que algunos de sus conocidos adinerados abrieran franquicias de McDonald's y enseguida empezaron los problemas con Dick y Mac. Al ver que se estaban abriendo muchas franquicias en un periodo de tiempo relativamente corto, los hermanos tenían dudas sobre si Ra estaba siguiendo los estándares de calidad de la marca. Aquellos primeros años de Ra con las primeras franquicias no fueron los mejores, debido a que las personas que invertían en este negocio solo querían ganancias rápidas sin involucrarse mucho con el proyecto y muchas veces no se respetaba la calidad y los estándares del producto. En aquel periodo, reconoció a un hombre llamado Fred Turner, quien en ese momento trabajaba como vendedor de Biblias. Turner no tenía experiencia en el mundo de la comida rápida, pero sí una ética de trabajo impecable, carisma natural y una habilidad innata para conectar con la gente. Kroc, siempre atento a las cualidades humanas más que a los títulos, vio en él algo especial. Fred empezó en McDonald's como cocinero en uno de los primeros locales, pero rápidamente demostró su capacidad para liderar, organizar y mejorar procesos. Kroc lo ascendió, y con el tiempo, Turner se convirtió en una figura clave dentro de la empresa. Fue él quien ayudó a estandarizar los procedimientos, asegurar la calidad en cada franquicia y mantener la esencia del sistema original de los hermanos McDonald. Poco a poco reempezó a relacionarse con hombres de clase alta y su reputación como empresario creció mucho. En ese tiempo McDonald's ya era visto como más que un sitio para comer. Se había convertido en un lugar ideal para la familia. La ambición de Ray Kroc no tenía límites y seguía abriendo más franquicias, muchas de ellas sin el aval de los hermanos McDonald's. Prueba de la ambición de Ray se dio cuando ya no se sentía satisfecho con el porcentaje de ganancias que le correspondía e intentó negociar con los McDonald's esta situación pero no tuvo éxito. Para aquel momento también, su esposa se había dado cuenta de la hipoteca de su casa, lo que no le sentó para nada bien. Los hermanos McDonald's ya no les gustaba lo que estaba haciendo Ray Kroc y a oídos de ellos había llegado un rumor que circulaba en las calles, en el que se decía que Ray afirmaba ser el dueño del primer McDonald's, seguramente. Esta era una afirmación que utilizaba en sus múltiples discursos de venta con los hombres a los que intentaba persuadir de que metieran su dinero en el negocio. En cierta ocasión revisitó junto a Fred Turner, quien en ese momento ya era su socio, un lujoso restaurante, cuyo dueño era poseedor de una franquicia de McDonald's. Este hombre, al tener experiencia con negocios de comida, le propuso a Ray Kroc una pequeña mejora con la cual podían ahorrar mucho dinero y a su vez aumentar las ganancias para todos los franquiciados. El dueño de aquel restaurante le comentó a Ray que para reducir costos ellos podían reemplazar las malteadas tradicionales hechas con helado por una versión en polvo mezclada con agua. Era más barato, más fácil de almacenar y requería menos refrigeración. Desde el punto de vista operativo, parecía una solución brillante. A Ray esta idea le pareció fascinante y a su vez se dio cuenta de que el sabor de las malteadas en polvo era muy agradable. Ray, siempre atento a mejorar la eficiencia del sistema, consideró la propuesta y se la llevó a los hermanos McDonald para discutirla. Pero la respuesta fue tajante. Dick y Mac se opusieron rotundamente. Para ellos, usar malteadas en polvo era una forma de engañar al cliente. Su filosofía era ofrecer comida sencilla, pero de calidad. Si prometemos una malteada, debe ser una malteada de verdad, dijeron. Desde ese día, se empezaron a presentar muchas diferencias entre Ray y los McDonald's. A Ray no le parecía correcto que sus ideas que estaban enfocadas en mejorar las finanzas de la marca, siempre eran rechazadas por Dick. Y Dick siempre se encontraba desacuerdo porque en todo momento quería mantener la esencia de la marca y chocaba con Ray por su enfoque en maximizar las ganancias a toda costa.
En una de las visitas que hizo Ray al banco para intentar refinanciar la deuda de la hipoteca de su casa, conoció a un asesor bancario llamado Harry Sonneborn. Este respetado trabajador le hizo una sugerencia a Ray muy concreta, la cual era que el verdadero secreto de negocios como el de McDonald's no estaba en la venta de las hamburguesas sino en los bienes raíces. Ray analiza la idea y considera que con un pequeño cambio de enfoque puede generar más ganancias para sí mismo y quitarle el control del negocio a los McDonald's. Harry le indica a Ray que una estrategia efectiva puede ser empezar a comprar propiedades para luego alquilarlas a los dueños de las franquicias, y a estos mismos dueños hacerles firmar un contrato previo con el cual se comprometen a que solo pueden tener un McDonald's en los predios que se les indique. Esta pequeña idea podía poner a Ray a ganar mucho dinero y a salir de toda su deuda por la hipoteca de su casa. Así nació McDonald's Real Estate Corporation, una subsidiaria que compraba los lotes y los arrendaba a los operadores. Fue el movimiento que transformó a McDonald's en una máquina de ingresos pasivos y le dio a Kroc el poder que necesitaba para tomar el control total. Luego de hacer esa jugada maestra, Ray se decidió por completo a utilizar malteadas en polvo en todas las franquicias para poder generar más dinero. A medida que Kroc ganaba poder, se hizo más despiadado. Cuando los hermanos lo confrontaron por utilizar en los locales malteadas en polvo, Kroc les dijo, los negocios son guerra. Por otro lado, Ray rompió su relación con su esposa Ethel y con ayuda de sus abogados logró que Ethel no tuviera derecho a ni una acción de McDonald's. Con el modelo de bienes raíces propuesto por Harry Sonneborn en marcha, Ray Kroc finalmente tenía el control financiero que necesitaba. Ya no dependía de las regalías que los hermanos McDonald le permitían cobrar. Ahora, cada franquiciado pagaba alquiler directamente a su empresa, lo que le daba poder sobre la operación y una fuente de ingresos constante. Pero la relación con Dickie McDonald se había vuelto tensa. Los hermanos seguían siendo dueños del nombre y del concepto original, y se resistían a los cambios que Kroc quería implementar. Frustrado por las limitaciones, Ray decidió que era hora de comprarles la marca. Después de varias negociaciones, en el año 1961, Kroc les ofreció $2.7 millones, una suma que les permitiría retirarse cómodamente, a cambio de todos los derechos sobre McDonald's. Los hermanos aceptaron, pero hubo un detalle que marcaría la historia. Kroc les prometió verbalmente que seguirían recibiendo una pequeña regalía del 1% de las ventas, pero nunca lo puso por escrito. Una vez cerrado el trato, Ray Kroc tomó el control total. Rediseñó la marca, estandarizó los locales, expandió agresivamente por todo el país y luego por el mundo. Los hermanos, por su parte, mantuvieron su restaurante original en San Bernardino, pero ya no podían usar el nombre McDonald's. Lo rebautizaron como The Big M, hasta que Kroc abrió un McDonald's justo al lado, llevándolos finalmente al cierre. Este hecho demostró una vez más la ambición desmedida de Ray Kroc, pero este no fue el último de sus actos inapropiados. Resulta que aquel acuerdo de palabras por el 1% de las regalías de McDonald's tampoco lo respetó, y un dato curioso que debes saber es que este porcentaje a día de hoy valdría más de $100 millones al año. Ese día, durante la inauguración de ese McDonald's al frente del original en San Bernardino, Ray Kroc le pidió a sus empleados que repartieran tarjetas en las cuales iba escrito el nombre de Ray y donde se indicaba que él era el fundador de McDonald's. Este hecho borró a los McDonald's de la historia del restaurante. Ray Kroc, el vendedor fracasado, murió en 1984 como el hombre que transformó un concepto local en una fuerza global valorada en miles de millones de dólares. Reclutó a personas trabajadoras, estandarizó la comida y democratizó el automóvil. Su legado es dual, es el genio que demostró el poder de la franquicia y el maestro de la persistencia. Pero es también la prueba de que el éxito global puede construirse sobre una base de manipulación y deshonestidad. Él logró el éxito financiero, pero fue a costa de la integridad y la amistad. Ray Kroc ganó dinero, pero los hermanos McDonald defendieron sus principios. Para ti, que has escuchado esta historia de ambición sin límites, queremos saber tu opinión. ¿El fin justifica los medios? ¿Crees que Ray Kroc hizo lo correcto al tomar el control y expandir la marca, o fue simplemente un ladrón de ideas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta increíble historia te ha dejado pensando, déjanos un like y suscríbete al canal para ver más contenido.